Hola, amigos de Talk Talk. Hoy les traemos un viaje épico a través de la historia de Roma. Nos adentramos en un tema que ha generado debates entre historiadores y aficionados por igual. ¿Fue realmente Julio César el primer emperador de Roma? Pero eso no es todo. También exploraremos a su sucesor, Augusto, y la fascinante dualidad entre los imperios de Oriente y Occidente. Así que ajusten sus togas, preparen sus espadas, y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ningún capítulo de esta apasionante saga. Comencemos nuestra travesía romana. 1. Julio César. ¿Fue realmente el primer emperador de Roma? Julio César es una figura central en la historia de Roma, conocido principalmente por sus logros militares, políticos y su papel en la transformación de la República Romana hacia un sistema imperial. Aunque a menudo se le atribuye el título de primer emperador de Roma, esta afirmación es más compleja de lo que parece. César nunca ostentó el título de emperador ni instituyó un imperio en su tiempo, lo que sugiere que su papel tenía características diferentes a las de sus sucesores. Durante su vida, Julio César acumuló un poder sin precedentes, especialmente tras sus victorias en las Galias. Sus acciones, sin embargo, desafiaron las tradiciones republicanas, generando tensiones entre él y las élites romanas. En el año 41 a.C., su ascenso culminó en el título de dictador perpetuo, lo que generó preocupaciones sobre la instauración de una monarquía. Su asesinato fue en parte una reacción al temor de que buscara concentrar aún más poder en sus manos, lo que refleja la resistencia de algunos sectores de la sociedad romana hacia un gobierno autoritario. Después de su muerte, el vacío de poder llevó a una serie de conflictos que culminaron en la Guerra Civil. Unos años más tarde, su hijo adoptivo, Octavio, conocido como Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma. Augusto institucionalizó el imperio y estableció un nuevo orden político, consolidando el poder de forma que César no llegó a hacer en vida. Esto marca una clara distinción entre Julio César y sus sucesores, enfatizando que, aunque César fue un líder poderoso, no llegó a fundar el imperio que surgiría posteriormente. La figura de Julio César ha sido reinterpretada a lo largo de la historia, y su legado tiene un impacto duradero en la política y la cultura. Su vida y muerte han inspirado tanto admiración como controversia, convirtiéndolo en un símbolo de ambición y poder. A pesar de no ser un emperador en el sentido tradicional, su influencia sobre Roma marcó el camino hacia el establecimiento del imperio que vendría después. En resumen, Julio César no debe ser considerado el primer emperador de Roma en un sentido técnico, ya que nunca adoptó ese título ni creó un imperio formalmente. Sin embargo, su vida y sus acciones fueron fundamentales para el cambio de la República Romana hacia un sistema que eventualmente se convirtiera en un imperio, lo que lo posiciona como una figura clave en la historia de Roma. La transición del poder y la estructura política en esa época fueron moldeadas por sus decisiones, lo que lo convierte en un precursor esencial de la era imperial. 2. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Augusto, conocido originalmente como Octavio, es reconocido como el primer emperador de Roma. Nació en 73 a.C. y fue el hijo adoptivo de Julio César, lo que lo colocó en una posición privilegiada tras el asesinato de su padre adoptivo. La lucha por el poder que siguió a la muerte de César llevó a una serie de conflictos, incluida una guerra civil, donde Octavio se enfrentó a sus adversarios más destacados, como Marco Antonio y Cleopatra. Su victoria en la batalla de Accio en el 31 a.C. consolidó su control sobre Roma. El ascenso de Augusto al poder marcó el final de la República Romana y el inicio de un nuevo orden. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, que significa el venerado, en reconocimiento a su posición. Este acto simbolizó la transición de una república inestable a un imperio vigente. A pesar de su considerable poder, Augusto mantuvo la apariencia de respetar las instituciones republicanas, lo que le permitió ganar el apoyo de muchos senadores y ciudadanos. Durante su reinado, Augusto implementó diversas reformas que estabilizaron la economía y promovieron el desarrollo del imperio. Fomentó la expansión territorial y la construcción de infraestructuras, como caminos y edificios públicos, que facilitaron el comercio y la comunicación en todo el imperio. También estableció un sistema administrativo eficiente que perduró durante siglos, contribuyendo a la consolidación del poder imperial. La era de Augusto se conoció como la Pax Romana, un periodo de paz y relativa estabilidad que duró aproximadamente 2 siglos. A pesar de los desafíos, su gobierno permitió que las artes y la literatura florecieran, llevando a un resurgimiento cultural en Roma. Este periodo vio el surgimiento de autores como Virgilio y Ovidio, cuyas obras continúan influyendo en la literatura occidental. En resumen, Augusto no solo fue el primer emperador de Roma, sino también uno de los más influyentes. Su habilidad para navegar las complejidades políticas de su tiempo y su enfoque en la reforma y la estabilización sentaron las bases para un imperio que perduraría.
Su legado es visible en la historia de Roma y en el desarrollo de estructuras gubernamentales que han influido en civilizaciones posteriores. 3. Roma tuvo dos imperios, Oriente y Occidente. La historia de Roma está marcada por la existencia de dos imperios principales, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La división del imperio fue un proceso gradual que resultó de una serie de crisis internas y externas. A medida que Roma se expandía, la administración y la defensa de sus vastos territorios se volvían cada vez más complejas. En el siglo IV, el emperador Diocleciano implementó reformas administrativas que llevaron a la división del imperio en partes orientales y occidentales para mejorar su gestión. El Imperio Romano de Occidente se centró en la parte occidental de Europa, incluyendo Italia, Hispania, Galia y Britania. Su capital era Roma, y durante siglos fue conocido por su esplendor y poder. Sin embargo, a finales del siglo IV y principios del V, este imperio enfrentó severos desafíos, incluyendo invasiones de tribus germánicas, problemas económicos y luchas internas por el poder. Estos factores debilitaron significativamente su estructura política y social, lo que llevó a su eventual caída en el año 476. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, que más tarde se conoció como el Imperio Bizantino, mantuvo su capital en Constantinopla, una ciudad que había sido renombrada por Constantino el Grande. Esta parte del imperio se benefició de una posición geográfica estratégica entre Europa y Asia, lo que facilitó el comercio y la comunicación. A diferencia de su contraparte occidental, el Imperio de Oriente logró sobrevivir durante más tiempo, manteniendo una cultura rica y una economía dinámica. A lo largo de los siglos, el Imperio Bizantino se desarrolló en una entidad distintiva, preservando muchas de las tradiciones y legados de la antigua Roma mientras también adoptaba influencias del mundo griego y oriental. Este imperio prosperó durante el Medioevo, destacándose en el arte, la arquitectura y la teología. La presencia del cristianismo en su cultura también diferenció al Imperio Oriental del Occidental, que se había fragmentado y debilitado tras su caída. En resumen, la existencia de los dos imperios romanos, Occidente y Oriente, refleja la complejidad y la evolución de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Mientras que el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, el Imperio de Oriente perduró casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Esta dualidad en la historia romana es fundamental para comprender la transición de la antigüedad a la Edad Media europea y el impacto que tuvo en el desarrollo cultural y político de la región. 4. Constantino, el emperador que hizo del cristianismo la religión principal. Constantino, conocido como Constantino el Grande, fue un emperador crucial en la historia del Imperio Romano y del cristianismo. Nació en el año 275 y se convirtió en emperador en el 310, después de una serie de luchas políticas y militares. Su reinado fue significativo no solo por su papel en la política romana, sino también por sus decisiones religiosas, que marcaron un punto de inflexión en la historia del cristianismo, llevándolo a ser la religión dominante en el imperio. Una de las acciones más destacadas de Constantino fue el Edicto de Milán, proclamado en el 311, que aseguró la tolerancia religiosa en el imperio. Este edicto legalizó el cristianismo y permitió a los cristianos practicar su fe libremente, poniendo fin a siglos de persecuciones. Bajo su liderazgo, el cristianismo pasó de ser una religión marginada a recibir un estatus legal, lo que contribuyó a un crecimiento exponencial de la comunidad cristiana en Roma y sus territorios. Constantino también fue conocido por su trabajo en la fundación de Constantinopla, la nueva capital del imperio, que se convirtió en un importante centro político y cultural. La ciudad no solo fue un símbolo del poder de Constantino, sino que también facilitó el comercio entre Oriente y Occidente, al tiempo que se convirtió en un refugio para los cristianos y un centro de la fe cristiana. La transformación de Bizancio en Constantinopla reafirmó el compromiso de Constantino con el cristianismo y su deseo de integrar esta fe en el tejido mismo del imperio. Además de sus reformas políticas y administrativas, Constantino se involucró activamente en asuntos eclesiásticos. Convocó el Concilio de Nicea en el año 321, donde se discutieron importantes cuestiones teológicas y se formuló el Credo Niceno, que definía la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. Este concilio fue fundamental para unificar la doctrina cristiana y sentar las bases para la ortodoxia cristiana, mostrando cómo Constantino quería unificar el imperio bajo una misma fe. En resumen, Constantino fue un emperador clave que revolucionó el estatus del cristianismo en el Imperio Romano, estableciéndolo como la religión principal. Sus políticas de tolerancia, la fundación de una nueva capital y su participación en el Concilio de Nicea fueron hitos que no solo cambiaron la historia del cristianismo, sino también la del propio imperio. Su legado continúa influyendo en la relación entre la política y la religión hasta el día de hoy. 5. ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron la caída del Imperio Romano?
La caída del Imperio Romano fue el resultado de una combinación de factores internos y externos que se desarrollaron a lo largo de varios siglos. Uno de los motivos principales fue la crisis económica que afectó al imperio. La inflación, el aumento de impuestos y la dependencia de mano de obra esclava contribuyeron a una economía debilitada. A medida que las conquistas territoriales disminuían, también se reducía el ingreso de recursos, lo que provocó una disminución en el comercio y una mayor carga sobre los ciudadanos. Otro factor clave en la caída del imperio fue la inestabilidad política y la corrupción interna. A lo largo de los años, hubo una serie de emperadores ineficaces y golpes de Estado que llevaron a un cambio constante en el liderazgo. Esta inestabilidad generó una falta de confianza en el gobierno y dificultó la toma de decisiones efectivas. La lucha por el poder entre distintas facciones desgastó el aparato estatal y debilitó la autoridad imperial. Las invasiones de tribus externas también jugaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano. A partir del siglo IV, grupos como los visigodos, vándalos y hunos comenzaron a presionar las fronteras del imperio. Estas invasiones llevaron a la pérdida de territorios significativos y a un aumento de la violencia y el desorden en las regiones afectadas. En el año 476, la captura de Roma por el reino germánico de Odoacro simbolizó el colapso del Imperio de Occidente. Además, el cambio en la estructura social y demográfica del imperio tuvo un impacto significativo. Con el tiempo, la población disminuyó debido a la guerra, enfermedades y una baja tasa de natalidad. La disminución de la población afectó el reclutamiento militar y la mano de obra, lo que dificultó la defensa del imperio y el mantenimiento de su economía. Las tensiones sociales crecieron entre las diversas clases sociales, lo que llevó a conflictos internos que debilitaron aún más a la sociedad romana. En resumen, la caída del Imperio Romano fue un proceso complejo impulsado por crisis económicas, inestabilidad política, invasiones externas y cambios sociales. Estos factores interrelacionados abarcaron varios siglos y llevaron a la descomposición de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Aunque la caída del Imperio de Occidente se suele marcar en el año 476, las causas subyacentes fueron mucho más profundas y se desarrollaron a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y así concluimos nuestro recorrido por el vasto Imperio Romano. Desde la ambición de Julio César hasta la gran transformación de Augusto, pasando por la caída de las dos mitades del imperio, hemos visto cómo estos eventos moldearon no solo la historia de Roma, sino también la de Europa. Si les ha gustado este viaje, no sean tímidos. Dejen un comentario con sus pensamientos sobre quién creen que fue el verdadero primer emperador, y por supuesto, no olviden darle a ese botón de me gusta y suscribirse a Tok Tok para más historias que los harán viajar a través del tiempo. Nos vemos en la próxima aventura histórica.